Hola hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Espero que todo siga bien. Nuevamente, pues he tenido que dejarles grabada la clase, pero después de ella, como siempre, ustedes saben que me pueden contactar por cualquiera de los medios que utilizamos para poder comunicarnos, por cualquier circunstancia. Pero seguimos con nuestro curso de teología sistemática, este curso que ha ayudado a entender esos grandes temas doctrinales en base a lo que la Biblia nos indica, en base a lo que la Biblia nos dice. Eh, Estuvimos terminando la semana pasada de ver los temas relacionados a la iglesia y hoy nos metemos a poder ver unos temas eh, hablando de los últimos tiempos. Esos temas que en ocasiones pues pueden ser un poco eh, difíciles de poder tocar, pero que a la vez también nos pueden bendecir mucho, seguramente. Y eso es lo que estaremos viendo esta tarde, esta noche, perdón. Y entonces, pues, comenzaremos viendo el regreso de Cristo. Ese es el tema, el regreso de Cristo. Eso es lo que veremos hoy, el regreso de Cristo. Y comenzamos de una vez para poder aprovechar bien nuestro tiempo. Y tenemos que recordar que todos estos estudios de los eventos de los últimos tiempos eh, tienen que ver con la escatología. Es conocido la teología sistemática como la escatología, ¿verdad? Escatología porque viene del griego eschatos, que significa último. Entonces, el estudio de la escatología es el estudio de las últimas cosas, o sea, de los últimos tiempos. Em, los incrédulos pueden, muchas veces, pues, los que no creen, los no creyentes, también pueden hacer predicciones razonables sobre ciertos eventos futuros, ¿verdad? Utilizando ciertos parámetros, ciertos patrones de ciertos acontecimientos pasados. Pero, eh, de acuerdo a la naturaleza humana, los seres humanos, al final de todo, pues no pueden conocer el futuro. No tienen la certeza de poder realizar los estudios correctos y conocer el futuro. Aunque pueden utilizar la mayor parte de tecnología o de conocimiento, no tienen no van a poder conocer el futuro. Entonces los incrédulos no pueden poseer conocimiento, un conocimiento firme, un conocimiento seguro de lo que va a pasar en el futuro. Pero los cristianos, los que creemos en la Biblia, estamos en una situación diferente. Aunque nosotros no podemos conocer todo sobre el futuro, Dios conoce todas las cosas sobre el futuro y en la escritura Él nos ha comunicado ciertos acontecimientos para venir o ver en la historia del universo, ¿verdad? Bíblicamente podemos encontrar ciertas cosas que nos van a ayudar a poder entender esos eventos. Y es que nosotros tenemos la absoluta confianza en que esos eventos ocurran, pues si están evidenciados en la Biblia, entendemos que Dios no se equivoca y que nunca miente. Y entonces por eso es que nosotros los creemos, ¿verdad? A diferencia de lo que pueda esforzarse por hacer los incrédulos. Nosotros sí entendemos concretamente de que lo que está en la Biblia es palabra de Dios y que sí va a suceder al final de todo. Comenzamos y quiero aclararle lo siguiente. Bueno, cuando hablamos nosotros del regreso de Cristo, porque ese es nuestro tema, hay ciertos eventos que son diferentes dentro de la misma iglesia cristiana evangélica por diferentes pensamientos doctrinales o denominacionales que cada uno tiene. Hay ciertas cosas distintas, pero hay ciertos eventos que son como que generales y al final de todo todos los creemos. No vamos a entrar tanto en debate,
en lo que creen ciertos movimientos cristianos. Porque al final de todo, de acuerdo a la postura que cada uno tiene, va a tener un pensamiento distinto. Pero como nuestro curso no es específicamente sobre escatología, para poder comenzar a poder ver qué es lo que piensan los amilianistas, qué es lo que piensan los milenialistas, qué es lo que piensan los postmilenialistas, eh, sino que es teología sistemática y solo estamos viendo ciertas cosas de ciertas doctrinas. Entonces no vamos a ocupar tanto tiempo en esos debates, sino que vamos a ver ciertos temas generales, que al final de todo, todos en cualquier movimiento lo creen, ¿verdad? Y comenzamos con este punto. Eh, y este es un tema que todos al final creemos. Habrá un súbito, personal, visible y corporal regreso de Cristo. Cristo regresará de manera personal, visible y corporal. Esto es algo, un denominador común. Todos los cristianos evangélicos lo entendemos y lo creemos. ¿Por qué? Porque está claro en la Biblia. No hay contradicción. Jesús habló a menudo de su regreso. Mateo capítulo 14, versículo 44 dijo, por eso también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Entonces, nosotros esperamos el regreso de Cristo. Sabemos que habrá un regreso y este será visible, corporal, personal. Por eso en Juan 14:3 dijo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Entonces, es algo claro y es algo por el cual estamos esperando que Cristo venga. Por supuesto. Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que le han visto irse, dice Hechos capítulo 1, versículo 11. Y Pablo enseñó en 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros lo esperamos. Estaremos pendientes de su venida, del regreso de Cristo. Y entonces así nosotros pues estaremos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que con seguridad pasará. El autor de Hebreos también escribió con respecto al tema. Él dijo en Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Y por eso es de que esperamos el regreso de Cristo. Es parte de nuestra doctrina. Con mucha fe lo hacemos y lo esperamos. En Santiago 5:8 dice, la venida del Señor que ya se acerca. Y por supuesto, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo esperamos con, con todo, con todo nuestro corazón. Y sabemos que así será, ¿verdad? El libro de Apocalipsis hace frecuentes referencias al regreso de Cristo y termina con la promesa. Dice, si vengo pronto. Y Juan responde, amén. Ven, Señor Jesús. Ven, dice Apocalipsis 22:20, ¿verdad? Entonces, termina con esa tremenda promesa de que Cristo venga. Y esa es la mayor esperanza del cristiano, ¿verdad? Esa es la mayor esperanza que tenemos nosotros. Si nos adelantamos en el camino, o nuestros seres queridos que ya lo hicieron, pues están con Cristo. Y nosotros, o también, también, no, también puede ser que pase lo mismo, o pues Cristo vendrá. Y seremos nosotros vivientes de lo que va a pasar, de lo que va a suceder, ¿verdad? Eso es parte de las promesas que nosotros, pues, continuamente, pues, por supuesto que creemos y tenemos, ¿verdad? Siguiendo con esto mismo y siguiendo revisando algunos textos que nos hablan del tema, el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16, no son sus enseñanzas o su manera de vivir. Dice, el propio Señor, quien descenderá del cielo. ¿Miren? Entonces, hermanos, no es que vendrán eh, representantes, no sé yo, es el mismo Señor el que vendrá, es el mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, el que vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse, dice Hechos capítulo 1, versículo 11. Su aparición pues no será una venida espiritual para morar en los corazones de las personas, será un regreso personal, será un regreso corporal
de la misma manera que lo han visto irse, ¿verdad? Así será, así tendrá que ser, por supuesto que sí. Debemos esperar, pues, también ansiosos el regreso de Cristo. Esperaremos de manera ansiosa el regreso de Cristo. Eso es otro punto en el que la mayor parte de doctrinas estamos de acuerdo. No entra en un debate de que el cristiano debe esperar ansiosamente el regreso de Cristo. La respuesta de Juan al final del Apocalipsis, pues habla de eso mismo. Dice, amén, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. El verdadero cristianismo nos debe preparar para eso. Tito 2, 12 al 13. Vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pablo dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. El término Maranatha en 1 Corintios significa también nuestro Señor viene. Y esto es algo que sucedía mucho en la iglesia cristiana primitiva. Continuamente los creyentes manifestaban con gozo y con alegría que esperaban la venida de nuestro Señor. La actitud nuestra también en la actualidad debe de ser la misma. Nosotros también debemos de esperar a la venida del Señor Jesucristo de manera ansiosa, con mucho gozo, no con temor ni con pesadez, sino con mucho gozo. La pregunta es, los cristianos de la actualidad, ¿esperan ansiosos esperamos ansiosos el regreso de nuestro Señor? Y es que mientras más los cristianos queden atrapados en el disfrute de estas cosas materiales, mientras descuidemos el compañerismo genuino, la relación personal con Cristo, no vamos a anhelar su regreso. Mientras que hayan personas dentro de las iglesias que no tengan un encuentro personal que Cristo y no hayan podido disfrutar verdaderamente de su presencia, no van a poder anhelar el resto de Cristo. Muchos cristianos que experimentan sufrimientos y persecución, o que están enfermos, tienen más años, o aquellos cuyo su andar diario es profundo y vital, sentirán mayor anhelo por su regreso. Por supuesto que sí. Entonces, en cierta medida, el grado en que realmente anhelamos el regreso de Cristo es una medida de la condición espiritual de nuestras vidas. De alguna medida, del grado en que vemos el mundo tal cual es, como Dios lo ve, siervo del pecado y en rebelión contra Dios y bajo el poder del maligno. Eso dice Juan capítulo 5, versículo 19. Debemos entonces esperar, por supuesto, ansiosos el regreso de Cristo. La pregunta es, ¿qué es estar listos por el regreso de Cristo? Pues sencillamente escuche, mi querido hermano, es estar obedeciéndole firmemente en el presente. Eso es estar preparado, activamente involucrados en cualquier actividad a la que nos hayan llamado, de acuerdo con la naturaleza de la situación. Como no sabemos cuándo regresará, ese día habrá algunos misioneros, posiblemente, que en ese momento están partiendo para su campo de misión y de pronto y nunca van a llegar. Se prepararon por mucho tiempo, intelectualmente, culturalmente, espiritualmente, pero posiblemente nunca llegarán. Pero estar preparados es obedecer fielmente, activamente, involucrados, ¿sí? Eso es estar listos, estar obedeciendo en este momento. No quiere decir que estar listos para el resto de Cristo es no hacer planes para el futuro, no hacer planes a largo plazo, sino que sencillamente pues es ir día con día esperando a ver qué pasa cuando Cristo venga. Por supuesto que no. Debemos nosotros de poder estar preparados. Posiblemente habrán algunas personas que estén estudiando los últimos años de su conducción teológica preparados para poder ir al campo de la misión, del trabajo eclesiástico, y tal vez nunca van a utilizar todo ese entrenamiento, toda esa capacitación que tuvieron, porque Cristo venga. Pero eso no es que entonces mejor no lo debemos de hacer. No, estar listos significa estar obedeciendo firmemente en el presente, involucrados en cualquier actividad en que Cristo nos ha llamado. Habrán algunos investigadores ofreciendo su disertación doctoral ese día, los frutos de esos años de investigación que nunca se publicarán y nunca ejercerán influencia en el mundo. Pero a todas esas personas que son cristianas, Jesús siempre les dirá, hiciste bien, siervo bueno y siervo fiel.
Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor, lo que dice en Mateo 25:21. Debemos entonces estar esperando ansiosamente el regreso de Cristo. Pasando a otro punto, hay algo muy importante que debemos de recordar. Nadie sabe el tiempo preciso en el que Cristo volverá. Nadie lo sabe. Hay pasajes en que indican con claridad que no sabemos, no podemos saber el momento preciso en que Cristo regrese. Mateo 24:44 dice, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se lo esperen. Mateo 25:13 dice, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Miren, qué claro, qué claro. Jesús dijo en Mateo 13:32, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Lastimosamente, en la historia han habido muchos personajes que han querido manipular o que al final de todo manipularon a muchas personas, dando una fecha en la cual Cristo vendría y terminaron fallando. Lamentablemente, muchos de estos terminaron fundando movimientos sectarios y casi que es un denominador común de todos los fundadores de diferentes sectas que dieron fechas de cuando Cristo viene y por supuesto, pues, de manera evidente, pues terminaron fallando. Hubieron entre las que podríamos indicar, por ejemplo, pues el movimiento de los testigos de Jehová, pues publicó ciertas hipótesis y teorías de conspiración sobre la segunda venida de Cristo y sobre advenimiento del reino. Y al final de todo, pues no se cumplieron. Daban una fecha y después posteriormente la reinterpretaban y la manipulaban nuevamente. Eh, Hay fechas como la del 1878, después dijeron que como no fue así, iba a ser en el 1881, después dijeron que en 1914, después que en 1918 y terminaron diciendo que fue en 1925. Terminaron diciendo que al final, pues manipularon como fallaron, terminaron diciendo que al final, pues esos eventos sí se dieron, pero se dieron de manera espiritual, ¿verdad? Curiosamente. Y así pues pudiéramos nosotros mencionar pues muchísimas más. Hay bastantes eventos, pudiéramos mencionar bastantes eventos que pasaron. Eh, William Miller, William Miller, pues, uno de los fundadores de los movimientos adventistas, de los cuales se desprendieron más movimientos, anunció que el fin del mundo sería en 1843, basado en el estudio de la profecía de Daniel 8:14, ¿verdad? Al momento de que fallaron en la fecha, obviamente, pues, refinaron la fecha al 22 de octubre de 1844, pero obviamente, pues, nada ocurrió. Y, pues, repito otra vez, al parecer es como que un denominador común de todos aquellos que fundaron ciertos movimientos sectarios, ¿verdad? Entonces, no sabemos cuándo Cristo vuelve. Esto es la Biblia lo habla claramente. Es evadir la fuerza de esos pasajes, decir que podemos saber el día y la hora, pero podemos conocer el mes o el año. Permanece el hecho de que Jesús viene cuando menos lo espera y a la hora que dice Lucas 12:40, a la hora que no penséis. En esos versículos la palabra hora se entiende mejor en un sentido general, como referencia a un momento o algo que tiene un lugar, no necesariamente un periodo de tiempo. El objetivo de estos pasajes es que Jesús no dice, no podemos saber cuándo regresará, sino cómo vendrá en un momento inesperado. Debemos estar listos en todo momento para su regreso, ¿verdad? Eh, Otro dato importante es que al final, pues todos los cristianos evangélicos concordamos sobre los resultados últimos del regreso de Cristo, o sea, qué va a pasar en ese regreso. No importa cuál sea la diferencia sobre detalles, todos los cristianos que aceptamos la Biblia como nuestra autoridad, al final de todo, pues concordamos en que el resultado final y último de Jesucristo será el juicio de los incrédulos.
y la recompensa final de los creyentes, y que esos vivirán con Cristo en un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso lo sabemos con claridad y todos lo entendemos a la perfección. Y es que el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo reinará y se dará un reino eterno donde no habrá más pecado, dice la Biblia, y sufrimiento, ¿verdad? Entonces, posteriormente hablaremos un poquito más sobre esos temas. A pesar de todo, los cristianos difieren sobre detalles específicos, detalles que conducen y que siguen inmediatamente al regreso de Cristo. Ellos difieren sobre cierta naturaleza del milenio y la relación de Cristo con el milenio. Esos detalles todavía entran en controversia sobre la secuencia del regreso de Cristo, sobre el periodo de la gran tribulación que viene sobre la tierra, sobre la cuestión de salvación del pueblo. Eso todavía difiere, ¿verdad? Hay ciertas cosas que nos hacen diferente pensar. Una de las áreas de desacuerdo es la cuestión de si Cristo regresará en cualquier momento, ¿verdad? Por un lado, hay muchos pasajes que instan a estar listos porque Cristo puede regresar en cualquier momento. Pero por otro lado, hay varios pasajes que hablan de ciertos eventos que ocurrirán antes del regreso de Cristo. La situación es de que hay, por ejemplo, algunos movimientos que piensan que esos últimos eventos son catastróficos. Sin embargo, hay otros movimientos que creen que los últimos eventos son la evangelización total del mundo por medio de paz y que reinará. Eso es gratitud sobre todos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, cuando vemos catástrofes a nivel mundial, en nuestra área, de Latinoamérica, muchos que tienen este tipo de pensamiento dicen, Cristo viene, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Cristo vendrá. Y sí es cierto, hay ciertos versículos que por supuesto que lo dicen, no es que no lo digan. Pero hay otros pensamientos en los cuales creen que cuando Cristo venga lo que va a suceder va a haber tiempo de paz, de tranquilidad. Y entonces muchos dicen, no, en este momento no es cuando Cristo vendrá porque tiene que reinar paz y tranquilidad. ¿Verdad? Entonces son puntos distintos. Ha habido diferentes maneras de resolver esa tensión entre dos conjuntos de pasajes. Algunos cristianos concluyen que Cristo podrá regresar en cualquier momento y otros concluyen que no podría regresar porque tomaría tiempo, cumplimiento de ciertos acontecimientos que deben de esperarse, ¿verdad? Siguiendo con este tema de esas controversias que muchas veces pues se nos dan, eh, muchas controversias que se dan, pues veamos lo siguiente. Eh, ¿Podría Cristo volver entonces en cualquier momento? Eh, Decíamos que hay muchos pasajes que nos instan a estar listos porque va a regresar en cualquier momento, ¿verdad? A fin de sentir, pues hay muchos pasajes que predicen que Cristo vendrá, así, en cualquier punto, ¿verdad? Vamos a mencionar algunos de ellos. Mateo 25:40 nos dice, el día en que el siervo menos lo espere y la hora menos pensaba, el Señor vendrá. En cualquier momento. Mateo 25:13 dice, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Lucas 12:40 dice, vosotros también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Tito 2:12-13 dice, así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardemos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay muchísimos versículos más. Primera de Pedro 4:7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Miren qué tremendo. Si no hubieran pasajes en el Nuevo Testamento sobre ciertas señales que procederán del regreso de Cristo, probablemente tendríamos o concluiríamos que Jesús podría venir en cualquier momento, ¿verdad? Podríamos decir que el regreso de Cristo es inminente y en cualquier momento aparecerá, ¿verdad? Sin embargo, hay versículos que nos dicen que habrán ciertos eventos que sucederán en cualquier momento. Y para eso hay que tener claras ciertas cosas. El escritor George Ladd dice lo siguiente: los profetas estaban poco interesados en la cronología y el futuro se veía siempre como inminente.
Los profetas del Antiguo Testamento mezclaban las perspectivas de lo cercano y lo lejano para formar un solo lienzo. La profecía bíblica no es tridimensional, es bidimensional y tiene altura y ancho, pero se preocupa por la profundidad. La cronología de los eventos futuros, lo distante, se escribe a través de la transparencia del inmediato. Es verdad que la iglesia primitiva vivió las expectativas de Jesucristo y está en la naturaleza de la profecía bíblica para hacer posible que cada generación viva las expectativas del fin. Pero bueno, Pedro también nos recuerda que tiene una perspectiva del tiempo. Dice 2 Pedro 3, 8, 9, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunas tardas. Claro, ¿verdad? Veamos ciertas predicciones, ciertas señales bíblicas que van a aparecer el resto de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, Marcos 13:10 dice, primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Según esto, entonces, si es así, todavía falta, porque hay un gran sector del mundo entero en el cual no se ha predicado el evangelio, ¿verdad? Entonces, aún falta. Pero también hay otros textos, como Marcos 13, 7, 8, donde dice, cuando sepan de guerras y rumores de guerras, no se alarmen, es necesario que eso suceda, pero no será todavía al fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán terremotos por todas partes, también habrá hambre. Esto apenas será el comienzo de dolores. Esos versículos son conocidos como el anuncio de la gran tribulación, ¿verdad? Marcos 13, 19, 20 dice, porque serán días de tribulación como no ha habido desde el principio, cuando Dios creó al mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor hubiera acortado esos días, nada sobrevivirá. Pero por causa de los que ha elegido, será acortado. También hay, eh, también hay eh, versículos que nos hablan de esos falsos profetas que tendrán que aparecer antes de que Cristo venga. En Marcos 13:22 dice, porque surgirán falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los mismos elegidos. También se nos dice con claridad de que van a haber señales en el cielo. Dice, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo, los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces vendrá el Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Qué tremendo será eso, ¿verdad? Qué tremendo. Por supuesto que sí. Entonces, se habla mucho de todo ello. De la misma manera, Romanos 11:12 dice que cuanto mayor será la riqueza que su plena restauración, hablando de la salvación de Israel. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo había dicho que muchos judíos habían confiado en Jesús, pero dice que algún día en el futuro reconocerán a Cristo y serán salvos. Entonces, algunos creen que antes de que Cristo venga, el pueblo de Israel reconocerá a Cristo como Salvador. Y quien sabe las estadísticas de los cristianos en Israel, saben que falta todavía. Falta, porque no lo reconocen como Dios en su mayoría. Misioneros de Latinoamérica están en Israel hablando de Cristo a muchos que aún no quieren. Romanos 11, 25, 26 dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerán hasta que haya entrado la tierra de los gentiles. De esta misma manera, todo Israel será salvo. Miren, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante lo que entendemos entonces que va a suceder. Entonces, con el regreso de Cristo. Hay diferentes tipos de interpretaciones entonces, y se cree pues que aunque haya diferentes pensamientos doctrinales, al final de todo pues Dios sabrá. Dios sabrá quiénes son los que tienen el pensamiento correcto de ese tipo de interpretaciones que existen. Lo que sí es cierto es que, por supuesto, Cristo volverá. Cristo regresará en algún momento y regresará por nosotros, eh, por su iglesia. Y tenemos que estar esperándole, tenemos que estar esperándole, tenemos que estar preparados con gozo, ¿verdad? Estamos llegando a la conclusión de la clase, entonces, mis queridos hermanos, les dejo por acá. Entonces, la pregunta para la semana, la pregunta que siempre tienen que llegar a contestar a la plataforma. ¿Por qué piensan que Jesús decidió dejar el mundo por un tiempo y entonces regresar?
en lugar de quedarse en la tierra tras su resurrección y predicar el Evangelio a través del mundo él mismo. Esto es para que hagamos una pequeña reflexión y entonces podamos dar respuesta, ¿verdad? A esta pregunta. Dios me les bendiga mucho entonces, mis queridos hermanos. Cualquier cosa, pues estoy ahí por los medios que utilizamos de comunicación y espero pues que Dios los bendiga mucho. Nos vemos entonces la próxima semana. Dios les bendiga.